Hola, en este tutorial te mostraré una nueva aplicación que acabo de crear, donde generarás videos con VO3 como este. Dígame, señor Gorila, ¿qué canal de YouTube mira usted? El mejor canal es Tutoriales Informáticos. Esta app, la que estás viendo, es 100% gratis y es una versión mejorada de la aplicación que presenté en mi tutorial anterior. La herramienta tiene muchas mejoras gracias a los comentarios que hicieron. Una de las novedades es que ahora puedes generar videos con diálogos en español. Las cosas están peor, Federico, voy a preguntar. Hola, ¿usted cómo se siente? Feliz de verte, mi corazón. También te mostraré los prompts que usé para que tú crees videos similares. Además te guiaré paso a paso para que puedas usarlo fácilmente desde tu celular. Ahora sí, comenzamos. Para que puedas acceder a la aplicación como estás observando, como primer paso debes ingresar desde Estados Unidos. Si no es así, te mostrará una ventana igual que esta, donde te indicará que la herramienta no está disponible desde tu país. Pero aquí me dirás, oye, yo no estoy en Estados Unidos, ¿cómo voy a acceder? No te preocupes, para esto hay una solución. Puedes acceder mediante un VPN. Un VPN es una herramienta que simula que te estás conectando desde Estados Unidos. Para instalarlo solo debes acceder mediante tu Play Store. Estando dentro de Play Store presionas en buscar. En esta parte escribes Urban VPN. Una vez escrito lo ubicas y luego presionas sobre él. Ahora en esta parte te va a decir instalar, pero como yo lo tengo instalado es por eso que tengo estas opciones. Una vez terminado de instalar debes presionar en abrir. Te mostrará ventanas similares, solo presionas en cerrar, luego tienes que aceptar, seguidamente aceptar y continuar y en esta opción presionas en skip. Ahora sí, estando dentro de Urban, lo que tienes que hacer es buscar el país. Te ubicas en esta parte y escribes el país. Mientras vas escribiendo, deslizas hacia abajo hasta ubicar Estados Unidos. Te muestra un mensaje de conexión, debes aceptar. Y si te muestra otro mensaje como este, le pones en no. Y listo, como observas, ahora tengo una conexión virtual desde Estados Unidos. Esta herramienta la puedes utilizar gratuitamente. Pero antes de generar tu primer video, este dato que te voy a dar es importante. Este icono u opción que estás observando te indica que estás conectándote mediante un VPN. A continuación debes regresar a YouTube y en la descripción del video que estás observando ubica el enlace que te estoy compartiendo. Debes presionar sobre él. Seguidamente te mostrará la siguiente ventana. Debes presionar en este botón y acceder con tu cuenta de Google. Después de acceder con tu cuenta, debes aceptar todos los pasos que te solicita. Luego presionas en continuar y nuevamente en continuar. Al finalizar podrás ver la herramienta tal como estás observando. Para usar es muy sencillo. Solo presionas en Start. A continuación te solicita que escribas el texto para crear el video. Escribes el texto en esta parte. Una vez escrito, ejecutas. Luego te solicitará que ingreses una imagen, pero como estamos creando el video a partir de un texto, lo dejaremos en blanco, así que presiona nuevamente en ejecutar. En este momento lo que está haciendo es generar el video. Mientras lo hace te doy unos datos importantes. ¿Cuánto tiempo demora la generación del video? El tiempo de demora es entre 2 a 3 minutos. Si pasado este tiempo demora 5, 6, existe una probabilidad que no va a generar el video. Me ha ocurrido, he dejado pasar hasta 15 minutos y nunca llegó a generar el video. Entonces lo que hice fue cancelar. Para cancelarlo solo debes presionar en este botón y volverás a la pantalla de inicio. Como observas ya se generó el video. Lo maximizaré para que puedas verlo bien. Ahora sí, lo reproduzco. Dígame, señor Gorila, ¿qué canal de YouTube mira usted? El mejor canal es Tutoriales Informáticos. ¿Qué te pareció el video? De esta forma puedes generar todo tipo de videos con esta herramienta. Así de fácil y rápido, sin ningún problema. Para generar otro video, solo presionas en este botón. A continuación te muestro los prompts que debes utilizar para generar videos como este. ¿Por qué llegó tarde a la cita? Porque el perro del vecino me pidió un aventón. Vamos a empezar con un video básico donde solamente habla un personaje. Para esto puedes hacerlo mediante tu dispositivo móvil como también desde tu PC. El prompt que estoy utilizando es esta de aquí, donde dice lo siguiente: crea un video de una hermosa reportera y sensual que está en un mercado de frutas y se escuchan los sonidos de los vendedores. Hay varias personas que están caminando, llorando. Puedes poner en pausa para que puedas leer completamente el texto. La parte esencial donde empieza a hablar es esta. Estas son las palabras que hablará nuestro personaje. Ahora solo copio el prompt y empiezo a generar.
Presiono en siguiente y espero el resultado. Este es el resultado obtenido, lo maximizo y lo escuchamos. Estamos en el mercado de frutas. El precio de la cebolla subió. Por eso ven personas llorando. ¿Qué te pareció este humor sarcástico? Seguidamente pasaremos a otro prompt, pero en esta oportunidad al video le añadiremos diferentes cambios de escena. Toda esta parte es similar a la anterior y estoy agregando el siguiente texto. Mientras habla, la cámara alterna entre plano medio, plano panorámico y toma en movimiento desde un costado. Le estoy indicando que haya cambio de tomas. Lo copio, empiezo a generar y espero el resultado. Ya devolvió el resultado, lo maximizo y lo reproduzco. Mírame. Mírame bien. No parpadees. Si me quieres, dale me gusta a este video. Nos vemos, papi. ¿Qué te pareció ese cambio de tomas? Este es el último video que acabo de generar, pero en esta oportunidad hablan los dos personajes. Lo muestro para que veas el video. Dígame, señor Gorila, ¿qué canal de YouTube mira usted? El mejor canal es Tutoriales Informáticos. Como observaste, en este video se escuchan dos voces. Para generar un video donde hablan dos personajes, debes utilizar un prompt coherente y detallado, algo similar a este prompt. En esta primera parte estoy definiendo a los personajes, que en este caso es la mujer y el gorila, como observas. A la vez le estoy indicando algunas características visuales, como por ejemplo, ella es una reportera hermosa y sensual, por eso tiene esta vestimenta. A la vez le estoy indicando que el gorila tiene polera y lentes de color oscuro. Su polera y lentes de color oscuro. No he detallado o precisado el color de la ropa, pero también se puede realizar en esta primera parte. Y como segundo punto le estoy indicando el lugar y la atmósfera sonora. Como lugar, el fondo urbano, y la atmósfera sonora es los sonidos de la ciudad. También le estoy indicando especificaciones técnicas de la cámara, como por ejemplo va a iniciar con una cámara en plano, la iluminación que debe tener el video. Y otro punto es los movimientos. Toda esta parte son indicaciones técnicas de la cámara. Lo que sigue viene la parte del diálogo, tanto del diálogo de la mujer como también del diálogo del gorila. Pero no solo eso, también le estoy indicando qué actitud o cómo va a ser su entonación. En caso de la mujer va a ser curioso y coqueta. Y del gorila que va a responder alegremente. Es por eso cuando ves el video, lo voy a reproducir nuevamente. Señor Gorila, ¿qué canal de YouTube mira usted? Esta parte, como ves que se está acercando, es la parte coqueta de la reportera. El mejor canal es Tutorial. Esa actitud que estás observando en el gorila es la parte alegre que está demostrando. Como puedes observar, para obtener un buen resultado en el video es importante que el prompt esté explicado con el mayor detalle posible. Si sigues todas las especificaciones que te estoy indicando, podrás conseguir resultados magníficos e increíbles, tal como el video que acabas de ver. Pero pasaremos a algo más complejo. Observa este video donde encontrarás 3 diálogos distintos. Las cosas están peor, Federico. Voy a preguntar. Hola, ¿usted cómo se siente? Feliz de verte, mi corazón. Como observaste en este video, hay 3 diálogos distintos. Las Este cosas es están el peor, primer diálogo. Federico. Voy a preguntar. Aquí viene la segunda parte. Hola, ¿usted cómo se siente? Y esta es la tercera parte cuando empieza a hablar el gorila. Feliz de verte, mi corazón. El prompt usado para generar este video es esta de aquí. En esta parte estoy indicando los 3 diálogos. El primer diálogo es lo que estoy seleccionando. Luego viene el segundo diálogo. Y por último, el tercer diálogo. Es por eso que observaste ese guión en el video. Para estar terminando, si quieres que cree un tutorial dedicado donde te muestro cómo generar este tipo de videos con VO3, házmelo saber en los comentarios. Las cosas están Y por peor. último, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que vistes, dale un me gusta al tutorial. Así también me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte más tutoriales como este. No te olvides de suscribirte y dejarme tu comentario. Nos vemos.